En la UBA hemos generado este espacio de intercambio y de reflexión sobre los procesos de enseñanza de las artes, que es el laboratorio de actualización docente. Llevamos aproximadamente 1 año y medio, 2 años trabajando, y para este ciclo lo que hemos diseñado es una serie de charlas con los integrantes del Consejo Asesor de la misma unidad de vinculación artística. Esta tarde nos acompaña la maestra Cristina Barragán. Ella es la directora de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes. En su mente, en sus manos, en su corazón y en la de su equipo se han forjado proyectos tan importantes, tan contundentes como el Diplomado de Tránsitos, el Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica, que trabajan desde la Secretaría de Cultura, desde el CENAR y con los maestros de la Secretaría de Educación Pública. Cristina también es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es licenciada en Pedagogía y es titular de la asignatura didáctica del teatro allí en la misma facultad, de la cual tanto Edgar como yo disfrutamos en nuestros momentos de juventud. Y bueno, y bueno, hoy la sesión está programada para que trabajemos en conjunto sobre el tema de la evaluación, ¿no? Dónde se pone el ojo cuando uno está mirando los procesos de enseñanza de las artes y cómo lo vamos distinguiendo poco a poco de esta versión tan ortodoxa y tan pues decimonónica de sí, mal, tache, carita, palomita, 10 minutos contra la pared, ¿no? O sea, cómo vamos caminando hacia otros lados. Entonces, sin más preámbulo, Cristina, bienvenida, muchas gracias como siempre por enriquecernos y voy a pasar de este lado. Pues muchas gracias por la invitación, verdaderamente ha sido un gusto estar trabajando cerca de la UBA y tratando de entender también el proyecto y colaborar en lo que yo pueda desde las cosas que hemos hecho, sobre todo en el Centro Nacional de las Artes, pero principalmente lo que a mí me motiva es tratar de entender los procesos educativos en el arte, ¿no? En cualquier lugar donde se den, en las universidades, en las primarias, en las casas de cultura, en los centros de las artes de los estados, tenemos una red de 21 centros. Y mi tarea en los últimos tiempos ha sido tratar de pensar los procesos en la educación artística, cosa que no está demasiado estudiada, ¿no? Hay poca bibliografía, hay poca gente que se ha dedicado a esto, y me parece primordial que la gente que nos dedicamos a la educación artística podamos unirnos, ¿no? Y pensar en colectivo y compartir lo que cada quien desde su propio lugar está encontrando, está construyendo y le pueda dar ruta a los demás, ¿no? Es decir, en la colaboración me parece que está la fuerza. Entonces, bueno, me gusta mucho trabajar con las comunidades académicas porque para mí es el grupo que gesta, que origina, que potencia todos los procesos después, ¿no? Es decir, los maestros son la neta del planeta. El proyecto tiene que empezar por los docentes, ¿no? Por cómo trabajamos con ellos, por cómo entendemos en colectivo la educación artística, de qué manera nos la planteamos como un proyecto de investigación. Y en ese sentido, pues nunca hay término, ¿no? Nunca hay un punto de llegada de ya la tenemos hecha y ya sabemos cómo lo vamos a armar y de aquí en adelante tendríamos claridad, sino el terreno educativo y sobre todo la educación artística es siempre un territorio de pregunta. Es un territorio de investigación. En ese sentido, lo que yo les vengo a compartir ni es la última palabra, ni es la mejor opción, ni es la única opción. Es producto más bien de este territorio de investigación por donde nosotros hemos pensado, en particular este tema de la evaluación, pero está ligado a un montón de cosas más. Es decir, la evaluación no puede ser pensada si no entendemos toda la estructura didáctica, todo como el complejo proceso de la educación artística, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo voy a compartirles esto y les pido por favor que si yo me voy a echar un rollo, pero necesito que ustedes me interrumpan, me pregunten, compartan alguna cosa, no crean que es una clase que yo vengo a decirles todo y de ahí en adelante todos sabemos alguna cosa.
A mí me gustaría que conforme yo voy planteando asuntos, ustedes puedan ir compartiendo o preguntando, ¿no? Haciendo sus intervenciones, y con eso hacemos más rica la clase. Bueno, la primera cosa que a mí me interesa compartirles es que pensar en la evaluación es pensar en un proceso de seguimiento. O sea, yo canjeo la palabra evaluación por proceso de seguimiento, y ahora vamos a ver seguimiento de qué, cómo y cuándo y tal. Pero hacer evaluación es un proceso de seguimiento, y les pido su paciencia para que podamos ir desdoblando esto que yo les vengo a compartir. El tema es muy, ¿cómo decirlo?, controversial, porque la evaluación sirve generalmente para legitimar algo, ¿no? Entonces uno evalúa para saber si está bien o mal, y darle desde recursos hasta sacarlo del catálogo, ¿no? O sea, evaluar implica, o está muy ligado a todos estos procesos de vigilancia, de control, ¿no? Y de certificación de las cosas. Por lo tanto, en el terreno de las artes se vuelve escabroso el asunto, porque si en la ciencia tenemos, yo pondría entre comillas y todo, ciertos parámetros más objetivos, en realidad en el arte estamos hablando de un territorio inacible, ¿no? Es decir, ¿qué digo que es arte? ¿Qué digo que está bien? ¿Qué digo que es creativo? Para poder estandarizar y validar que esto está bien o esto está mal, o esto sale del catálogo o esto se cuela en el museo. No sé si me explico. Pues el territorio se vuelve mucho más fangoso y más complejo, y por supuesto tiene que ver con cómo atraviesa el poder, las instituciones y las formas de control. O sea, no trivialicemos el asunto. La evaluación está también sostenido en un ejercicio de poder, ¿no? Desde el docente que hace su ejercicio frente al grupo hasta las grandes instituciones como el CONACYT, ¿no? O el Sistema Nacional de Investigación, que dice que bajo una evaluación va a comprobar si este investigador es bueno y entrega buenos productos, o este artista produce de manera correcta lo que debe distribuirse en el mercado, ¿no? O sea, en esos grandes enunciados yo quiero colocar este primer asunto, porque si no trivializamos la evaluación, pareciera que, bueno, evaluamos los procesos y se acabó. Y no, sí está muy colocado como mecanismo de control y de legitimación, dependiendo del territorio del que estemos hablando, ¿ok? No lo vamos a tocar tanto, pero no vayamos a descuidar el asunto. Entonces, es un proceso de seguimiento de que a mí me parece importante plantear esto como un punto de partida, la estructura didáctica y sus elementos. Si yo les pregunto, ¿qué entienden por educación? Me respondan, pues, pero planteen eso. ¿Qué es educar para ustedes? ¿Qué significa educar? Y entonces, ¿qué elementos están integrando ese proceso de educar? No vamos a entrar a la distinción de educar y formar, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero me interesa saber si se ubican los elementos que están inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser dentro de la escuela o fuera de la escuela. Yo no sé si ustedes estuvieron en la charla anterior que hablamos de educación formal y no formal, no pudieron estar. Hay una clara distinción entre la educación formal, que es todo el sistema educativo mexicano, ¿no? Todos los niveles que hay que acreditar para llegar hasta un posgrado, desde el preescolar hasta el posgrado. Todo eso es el sistema educativo mexicano, y es la educación oficial que todo ciudadano de una nación debe recibir por derecho hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación formal, nos estamos refiriendo a todos estos grados dentro del sistema educativo mexicano. Entonces, por lo tanto, el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato, las licenciaturas y los posgrados y postdoctorados pertenecen al sistema educativo mexicano. Por lo tanto, ese es el territorio de lo formal. Cuando hablamos de lo no formal, entramos a un terreno mucho más amplio, que casi siempre está en apoyo a lo formal, pero no está ni totalmente regulado, está diversificado y no es certificado, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? A todos los cursos, talleres, diplomados, laboratorios, que se imparten en cualquier otra institución y que no pertenece al sistema formal. ¿Sí me explico? Por lo tanto, podemos encontrar lo no formal en casas de cultura, en el Centro Nacional de las Artes, en organizaciones privadas,
en asociaciones civiles, en centros de las artes en los estados, en la UBA, en tal. Todos, incluso en las universidades que tienen áreas de extensión académica y educación continua, ¿ok? Que ofrecen cursos, talleres, laboratorios, diplomados en apoyo a la especialización y formación formal de la profesionalización. ¿Por qué es importante distinguir estos territorios? Porque la UBA y ustedes aquí están participando en el territorio de lo no formal, ¿ok? Suena horrible, parecer que somos los informales, pero no, está categorizado así dentro del campo educativo. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo tanto en el territorio formal como en el territorio no formal, ¿ok? Entonces, piensen en un proceso educativo, tiene por lo menos los siguientes elementos, cualquier proceso educativo, y los tiene en una condición particular, en una manera particular, lo cual quiere decir que cada identidad se va a mover de acuerdo a ciertos factores, desde el modelo educativo hasta la perspectiva del docente, hasta la posición de la institución, hasta lo que ustedes conciben que es la educación, ¿no? Entonces, yo aquí puse un resumen ya muy concreto, a esto habría que armarlo de diferentes formas, pero en realidad siempre hay, pensemos en este círculo amarillo que está a su izquierda, está el profesor, y del otro lado, el círculo amarillo de la derecha es el alumno, ¿no? En un modelo tradicional, el profesor y el alumno se encuentran en vinculación directa, son los elementos centrales de un proceso educativo en general. Pero la educación tradicional generalmente indica que es unidireccional, es decir, el docente es el que enseña al alumno y entonces su vinculación es unidireccional. Y de ahí se encuentra articulado por dos elementos más, que son los objetivos de ese proceso educativo y los contenidos de ese proceso educativo, ¿ok? Entonces, el eje que los atraviesa tiene que ver con estos dos territorios, para qué se enseña y qué se enseña. Y tengo dos líneas más que son transversales, la evaluación y la metodología, es decir, cómo se enseña y qué se evalúa, para qué se evalúa, cómo se evalúa, etcétera, etcétera. Si yo pienso que por cierto modelo educativo lo importante es el logro de resultados, esta esfera cambia, porque lo más importante es el logro de objetivos. Pero si yo lo que creo más importante es el aprendizaje del alumno o la experiencia del alumno, la formulación cambia. Y si pienso que lo más importante es el cómo se enseña esto, cómo se lleva a cabo el proceso, la metodología entonces es lo más importante. Y eso tiene que ver con diferentes modelos educativos, el tradicional, el más crítico, el más tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar a eso, pero lo que me interesa es situar los elementos de la estructura didáctica que todos compartamos que esos son. Si hay alguno más, por favor lo discutimos, pero ineludiblemente cualquiera va a llevar estas cosas. Alguien que enseña, alguien que aprende, unos contenidos a enseñar, un objetivo para la enseñanza de esos contenidos, un cómo enseñarlos, que es la metodología, y un cómo evaluarlos, que es la evaluación. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Es como una unidad, ¿no? Entonces, si entráramos en profundidades, tendríamos que ver teorías del aprendizaje, modelos educativos, la historia de la educación y de la pedagogía, para ver cómo esta esfera se va reformulando de acuerdo a lo que ustedes ponderan del proceso educativo. Por eso la pregunta, ¿qué entienden ustedes por educar? Y piénsenlo en su cabeza. Para mí educar es tal cosa, ¿ok? Y de acuerdo a esa definición, estos elementos van a tener una articulación particular. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sin sospechas? Bueno, entonces, de estos ejes, lo que a mí me interesa es situarnos, ahora vamos a hacer el zoom, a la evaluación. No vamos a ver ninguno de los otros más, sino a la evaluación, y sobre ese vamos trayendo a los otros, ¿ok? Importante partir de diferencias de conceptos que se nos revuelven en el camino, ¿no? A veces pareciera que es lo mismo evaluar que calificar que acreditar, por ejemplo. Y es importantísimo distinguir que no son. ¿Alguien tiene una idea de cuál sería la distinción, alguna diferencia entre una, otra y otra?
en gran medida, algo que distingue estos sistemas es precisamente la manera en la cual se presenta el resultado, ¿no? Y que en ese sentido estas tres palabras que pueden sonar sinónimos designan cualidades muy diferentes. Digamos que en el caso de calificar y acreditar, por ejemplo, se acerca más como a los sistemas formales, en los cuales calificar es una forma de poner un valor, un concepto de valor al resultado del trabajo, ¿no? Y se va haciendo más subjetivo, se va haciendo más no más subjetivo, sino se va haciendo más flexible en la medida en que van moviéndose hacia las estructuras no formales, en las cuales, al menos lo que quería revisar para la tesis era que los sistemas no formales ponían más el énfasis en observar precisamente los procesos que en cualificar poner una forma de valor a un producto terminal, y que más o menos como esa era como la distinción entre una y otra. Tiene mucho que ver, es muy interesante el comentario, porque sí hay como cierto peso en un sistema y en otro, y tiene características específicas de acuerdo a qué tanto está sistematizado el proceso, ¿no? O sea, si yo tengo como mucho más claro los puntos de llegada de los resultados que puedo obtener de cierto proceso o no. Aunque en un sistema formal como no formal se pueden hacer las dos cosas, por lo menos de acreditación no. En los sistemas no formales no hay acreditación. Ahora lo vamos a desglosar. ¿Alguna idea más de este asunto? Pues para calificar hay que emitir un juicio. Exacto, sí. Y para evaluar, ahora voy entendiendo que no es necesario. Ahora vamos ampliando, pero me parece interesante esa idea. Entonces, la primera distinción es que no es lo mismo. Entonces vamos a ver en qué consiste la peculiaridad de cada una de las cosas, porque uno como docente mete en la bolsa generalmente lo mismo. O sea, yo te califico, te evalúo, te acredito, como si fueran sinónimos. Pero entonces, calificar implica de manera concreta asignar un valor, generalmente numérico o alfabético, y hay miles de categorizaciones de esto, al resultado de un proceso de acuerdo a ciertos parámetros que indican si este fue realizado en algún grado o escala de realización previamente determinada. ¿Ok? Entonces, en la educación, los procesos educativos, sobre todo en el ámbito formal, efectivamente, requieren de calificaciones que te permiten observar si el alumno cumplió y en qué grado lo cumplió los objetivos esperados. Y a ese acto de asignar ese valor numérico, alfabético o como sea, a eso se le llama calificar. Pero porque hay una estandarización previa a la cual yo puedo recurrir para asignar esa calificación. ¿Okay? Yo pongo mi escala, incluso puede ser bien, muy bien, excelente, o puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, o puede ser 100, 90, 80, o puede ser ABC. En fin, nosotros hemos pasado por sistemas educativos en donde la nomenclatura puede variar, pero siempre alude a una jerarquización de acuerdo a lo que hemos asignado como un valor para cierto nivel. Entonces, cuando hacemos esto, cuando asignamos este valor previamente establecido de acuerdo a jerarquizaciones, hacemos una calificación. Pero esto nos lleva a otra cosa que es la acreditación. En el ámbito educativo formal implica la promoción de un nivel a otro. Uno acredita si es que es apto, ¿no? Cumplió la expectativa de cierto nivel para el pasaje al siguiente. Haber cumplido con los criterios y estándares para la promoción de nivel y ser acreditado como apto para continuar con el siguiente nivel. Entonces, hay procesos en donde no hay calificación. Hay acreditaciones o no acreditaciones. Son como unas nomenclaturas más gruesas en donde sí pasas al siguiente nivel sin detallar en qué grado lo lograste
y decir no pasas al siguiente nivel porque no lograste lo básico para acceder a ese otro nivel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acreditación, generalmente estamos aludiendo al pasaje de niveles porque se cumplió la expectativa del nivel anterior, ¿ok? Y esas dos son parte de la evaluación, pero no son evaluación, ¿ok? Hasta ahí vamos. Entonces, calificar es asignar valores preestablecidos y acreditar es el acceso a niveles posteriores porque se cubrieron los objetivos del nivel anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué demonios es la evaluación? Bueno, otra cosa que me interesa aclarar como distinción, porque los maestros frecuentemente lo confunden, no en la evaluación no se contemplan los requisitos para ser evaluado. Cuando dice, ¿cuál es tu evaluación, maestro? Ah, pues que cumple el 80% de asistencia. Eso no es evaluación, ¿sí? Esos son requisitos para ser evaluado, ¿ok? Entonces, cuando un docente dice, conoce a tal nivel su materia, su territorio temático, que va a establecer cuáles son las reglas del juego, ¿ok? Y las reglas del juego en muchas ocasiones se vuelven requisitos para el curso, como por ejemplo maestros que dicen, después de los 10 minutos de arrancar, de pasar a la hora de la clase, nadie entra, ¿no? Por ejemplo, y hay maestros que son muy claros en el horario. Cuando el horario no es una necesidad del maestro, que muchas veces que sí lo es, obsesión lo pone con neurosis, ¿no? Pero cuando es una condición metodológica, es un requisito para ser evaluado. No sé si me explico. Yo empiezo una clase y si alguien me entra un minuto después, ya rompió todo lo que empiezo a construir en la clase. Yo sé que ustedes me entienden lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Hay clases que no, que bueno, pueden entrar, salir y tal, y no pasa nada porque cada quien está llevando un proceso distinto. Pero hay clases en donde sí necesitas ir madurando procesos y no pueden ser interrumpidos, se atropella mucho lo que vas trabajando. Si un maestro dice, ok, la puntualidad a la clase es una condición para ser evaluado, entonces es un requisito de evaluación, no es evaluación. Ajá, ahorita vamos a ver las categorías de evaluación. Sí. Esos requisitos se podrían conocer como los requisitos institucionales, ¿no? Lo que establece la institución se podría decir como el maestro, que es lo que establece, ¿no? Por un lado sí, pero por otro los del propio maestro. Por ejemplo, mi clase requiere que tú vengas en ropa cómoda porque vamos a hacer trabajo físico. Y el alumno te llega en jeans y bota vaquera. ¿Me explico? Como se vuelve una condición metodológica para trabajar, no es una regla de la institución que vengan en paz, pero sí es una condición metodológica de la clase. Como que las niñas vayan con mallas y tutú si quieren a la clase de ballet. No sé si sea una condición sine qua non no sucede en la clase de ballet, pero bueno, hay una cosa de condición para que opere el proceso. Ajá. Más allá de las necesidades y neurosis del maestro, porque también hay cada cosa que uno tiene que revaluar. ¿Por qué pido esto? Porque me pone muy tenso que no traigan celular, ¿no? Que apague su celular, ¿no? Como todas estas cosas, en donde la regla puede ser más una neurosis del maestro o incapacidad para lidiar con estos distractores, ¿no? O puede ser verdaderamente una condición de trabajo porque si no se interrumpe. Ahí es donde yo quiero llegar al requisito, a que ustedes puedan determinar cuál es el requisito. Requisito entonces puede ser el porcentaje de asistencia, pueden ser extraordinarios alumnos pero vinieron a 3 clases de 10. No puede ser, es un requisito para ser evaluado que usted cumpla por lo menos el tanto por ciento de asistencia. Y ahí se cruza con una regla institucional. Generalmente en las instituciones de educación formal, el 80% es el mínimo para poder ser evaluado. No quiere decir que ya pasó, pero entonces es un candidato a que yo ejerza mi criterio de evaluación. ¿Sí me explico? Quien tuviera menos ni siquiera puede entrar a evaluarse de entrada, ¿sí? En esa regla rotunda de las instituciones, donde el maestro también juega con ese porcentaje, pero tiene que ser pactado. Eso va a ser importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cumplir con las reglas de entrada y permanencia, por eso lo digo, ¿qué reglas están atravesadas porque metodológicamente se requieren para poder construir el proceso? Ahí es donde yo les pido que piensen en su clase qué cosa sí es importante y qué cosa no. Una cosa es que me choca que coman en la clase, pero entiendo que la clase es a las 3 de la tarde. Digo, bueno, no puede ser una regla. Sí puede, ustedes pueden hacer lo que quieran en su salón,
pero no puede ser una regla que no coman en el salón si saben que su clase es a las 3, que el sujeto viene no sé dónde. ¿Sí me explico? Mínimo que no traiga atún, porque se nos antoja a todos, pues, ¿no? Pero hay cosas que sí tienen que ver con la condición de la escuela, con la condición de la clase, y que uno establece las reglas, ¿ok? Y eso se vuelven requisitos para ser evaluado, pero sobre todo porque pensamos que con ellos se construye la condición metodológica para echar a andar el proceso. ¿Sí me explico por dónde va? Entonces pueden ser varias cosas, ustedes lo determinarán y vamos a hacer el ejercicio para ver si por ahí va entendiéndose el asunto. Puede no haber requisitos para ser evaluado más que asistencia, o sea, tampoco se tiene que inventar gran cosa, la clase va fluyendo y ya, pero hay maestros que cuando les pedimos evaluación ponen esto, ¿no? Traer pads, una grabadora, su material de trabajo y 10%, 80% de asistencia. Y entonces quiero hacer la diferencia que eso no es evaluación, sino requisitos para ser evaluado. Cumplimiento de requisitos en general, etcétera, etcétera, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, todo esto que hemos visto, calificar, acreditar, requisitos para ser evaluado, no es evaluación. Y estos requisitos además pueden, como mencionabas, se trabajan en coordinación con los, no sé, así, pero con los alumnos, ¿no? Que les expongo al principio las condiciones de la clase. Así es. Tienen que llegar a tal hora, el grupo de trabajo, traigan agua, ¿verdad? ¿Les parece bien? ¿No quieren? Les cambiamos, ponemos 15 minutos, les ponemos 25 minutos, son muy puntuales, no quieren llegar o quieren estar de vacaciones cada 15 días. Y ellos los chicos son muy receptivos, reaccionan muy bien y casi siempre proponen cosas incluso muy interesantes como queremos leer un día, no, otro día queremos solo descansar y así, ¿no? Justo es el punto que vamos a llegar más adelante con el pacto pedagógico, pero a veces nos da mucho miedo soltar la autoridad y pareciera que todas las reglas las tiene que establecer el maestro y el alumno seguirlas. Y uno se sorprende cuando sueltas y compartes la regla, la construcción de la regla con el otro, te sorprendes por lo responsables que pueden ser, porque la sienten suya, ¿no? Sienten que ellos tuvieron voz y voto para establecer esa regla y entonces no hay reclamos de ay, el maestro me sacó, no me dejó entrar, porque no es el maestro, es nosotros que construimos la regla, ¿ok? Híjole, casi no se ve, se los leo. Entonces, vamos a empezar a tratar de entender por dónde va esta posición de la evaluación. Evaluar entonces implica el seguimiento de un proceso para reconocer cómo sucede. La pregunta de la evaluación sería ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? En presente, casi en gerundio, ¿no? Es un yendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con el fin de conocerlo, investigarlo y poder aprovechar los aciertos y reconocer las fragilidades del mismo. Hay un autor que se llama César Coll, es un pedagogo muy prolífero en estos asuntos, y él define dos objetivos de la evaluación. O sea, digamos que él señala como dos grandes cuestiones de la evaluación. ¿Para qué es la evaluación? ¿No? Dice, la evaluación tiene dos propósitos básicos. Ver en qué medida se alcanzan los objetivos de aprendizaje, por un lado, o sea, en qué medida me voy acercando hacia el fin del proceso educativo. No dice si sí lo estoy haciendo bien, ojo, en qué medida me acerco o no a ese objetivo, y detectar las dificultades del proceso, obviamente no solamente del alumno, sino de todo el proceso, sus dificultades, para modificar, modular la ayuda pedagógica. Lo que esto implica, que es una ayuda pedagógica, un pedagogo en el aula lo que hace es todo el tiempo construir las condiciones, las mejores condiciones para el aprendizaje del otro. Lo que esto significa en su clase. A ustedes les toca, a todos nos toca construir las mejores condiciones, pese a todo, las mejores condiciones para que el otro pueda construir su conocimiento. No el conocimiento que yo quiero, sino el conocimiento que él puede. Lo vamos a ir viendo ahora más adelante, ¿ok? Entonces, claro, yo tengo que estar con las orejas y las antenas bien paradas para mirar cómo va sucediendo ese proceso, qué está pasando aquí. Y yo digo, por acá sí se están logrando cosas, pero por aquí está atorado. Algo se está trabando, algo no logro como construir con ellos, no se está entendiendo.
superándose, yo también estoy, ¿no? Y entonces con ello yo me doy cuenta que tengo que modular la ruta pedagógica porque por ese camino parece que la ruta no está tan clara. Para eso nos sirve la evaluación. ¿Para qué más? La evaluación implica entonces un proceso de seguimiento inherente al desarrollo de cualquier otro proceso, en este caso el educativo. Es decir, yo puedo producir refrescos y necesito evaluar. Lo mismo que estoy diciendo se aplica para la producción de refrescos o de cualquier producto. El seguimiento es una observación, la evaluación es una observación de cómo va sucediendo ese proceso. Y hay sus distancias entre lo que pasa en un proceso educativo y lo que pasa en un proceso de producción de productos específicos. Deberá exponerse los criterios, parámetros o procedimientos que permitan valorar y constatar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados alcanzados frente a los objetivos planteados. ¿Qué significa esto? Que es necesario saber bajo qué criterios yo estoy pudiendo identificar si vamos bien o no vamos bien, es decir, necesito un punto de partida. No es como de que la intuición me dice que sí, vamos bien, ¿no? O me lanzo como el gorro hacia ver qué pasa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la evaluación vista como un proceso de seguimiento va a requerir de una estructura previa con ciertos criterios, con ciertas herramientas que me permitan ir reconociendo con este ojo lo que está pasando allá, ¿ok? No es así como la ambigüedad total. Entonces, ¿de dónde partimos? Justamente lo que nos decía el maestro, ¿te llamas? Omar. Sí. Lo que decía Omar, justamente, y por aquí otro maestro. ¿De dónde hacemos esto? O sea, ¿cómo arrancamos con un grupo el pacto para la evaluación? ¿Sí? Ahí es donde yo quisiera hacer un énfasis particular, porque justo esto es una construcción colectiva. Dice, el sentido es construir un pacto pedagógico colectivo en el que se acuerde cuáles serán los criterios a evaluar, definir algunos indicadores que den cuenta de lo que está sucediendo en el proceso, así como construir algunas herramientas para la recopilación de información, pues lo central en el proceso evaluativo es la recolección de información que nos permita dar cuenta del proceso que se sigue, por lo que hay que pensar en los mecanismos que nos permitirán su recopilación. Entonces vamos a verlo más adelante, pero va a haber 3 elementos fundamentales que nosotros tenemos que desarrollar y hacer consenso con el grupo con el que estamos trabajando. Los criterios, los indicadores y las herramientas, ¿okay? Aquí me detengo porque es importante reflexionar sobre la noción de autoridad docente. Uno logra, decir autoridad docente pareciera que tiene que ver o que es inherente al maestro, es decir, porque eres el maestro, eres la autoridad. Y uno puede ejercerlo así. De hecho, muchos de nuestros maestros ejercieron la autoridad así. Yo soy el maestro, te callas y te sientas y haces lo que yo te indique. Y seguramente todos podemos hacer un recorrido anecdótico de todos los maestros que hemos tenido en la historia de escolar, digamos, y que su ejercicio del poder tiene que ver desde ahí. Pero también les puedo pedir que recuerden o intenten recordar si hubo en su historia un maestro al cual ustedes a lo mejor ni les era simpático, incluso hasta les caía gordo, o era indiferente en términos emocionales, pero ustedes lo reconocieron inmediatamente como autoridad docente, ¿no? Como autoridades, como lugar de saber. Y eso es lo que yo pondría como en medio, como de manera prioritaria frente al grupo. Ustedes cuando llegan a un grupo, el alumno lo que está haciendo es midiendo su capacidad de evasión de las reglas del juego. Casi es lo que hace en primera instancia, ¿no? O sea, me va a exigir mucho, no me va a exigir mucho. Por eso la primera pregunta de los alumnos es: ¿y usted cómo va a evaluar? ¿Se reconocen? Bueno, así es. Porque lo que quieren saber cuáles son las reglas del juego para poder saber si las van a cumplir o las van a poder evadir o en qué medida van a poder transitar entre ellas para lograr un objetivo particular. No es que esté bien ni mal, simplemente que es un ejercicio que todos hacemos en cualquier situación, ¿no? En ese sentido, es muy interesante mirar cómo todo el tiempo estamos mirando qué
tanta dificultad nos va a presentar un proceso, también qué tanto beneficio me va a dar, si me interesa, si es un requisito, ¿no? Y con todas estas cosas jugamos en el aula. O sea, no le estoy diciendo ninguna novedad, lo que pasa es que no necesariamente nos sentamos a reflexionar eso, cuánto pesa en el proceso educativo. Porque si yo como docente, mi intención es no solamente mi chamba, ir a cobrar mi quincena, ¿no?, cada determinado tiempo, como muchos docentes lo hacen, sino hay una mística que a mí me interesa cuidar, conservar, incluso florecer como la docencia. Uno sí está preocupado por construir las mejores condiciones para el aprendizaje. ¿Será que lo que les digo les interesa? A mí sí me preocupa. Entonces, para mí sí es un tema decir, híjole, ¿será que algo de lo que yo digo le interesará a los demás? ¿No? Y en qué medida, y qué se lleva, y cómo lo procesa y tal. Para mí es todo un territorio de investigación. Para otros no lo será. Pero yo lo que creo es que hay demasiada ficción en los procesos educativos en este país y en todo el mundo, ¿no? O sea, uno hace como que va a la escuela, como que califica, como que enseña, como que aprende, como que cumple con las tareas. ¿Y dónde queda el conocimiento? No siempre en el primer lugar. Casi siempre ahí como, por si ocurre de pasada, algo aprendemos, ¿no? O algo se interesa a alguien y por ahí le busca. Entonces, pensando en nuestro ejercicio docente, a mí me gusta pensar cómo construimos esa autoridad docente frente al otro. Y la construimos si somos capaces de transmitir nuestra pasión por el conocimiento, por lo que es nuestro, por las preguntas que nos apasionan, que nos hacen indagar sobre un territorio y por lo tanto impulsar una acción para poder conocer algo más sobre eso. Si el alumno no ve eso en el maestro, por supuesto que es muy difícil que se construya como una autoridad docente frente a él, ¿no? Porque entonces lo que ven es un maestro más que viene a cumplir su quincena y tal, ¿no? Entonces, por eso pienso que para que logremos un proceso de evaluación, el primer paso, ¿no?, en este sentido, que como vamos a ir desarrollando, el primer paso tiene que ver con cómo construyen la autoridad docente frente a la grupalidad. Y eso no tiene que ver con su jerarquía docente, como porque ustedes son el docente, sino porque le significan algo al alumno como un lugar de saber, que ustedes los interpelan. ¿Qué es eso? Es decir, yo cuando oigo a alguien y me siento interpelado por su discurso, no es porque yo esté necesariamente de acuerdo con ese discurso, ni a favor de ese discurso, pero encuentro en ese discurso algo que me es significativo en algún sentido, ¿sí? Que me significa algo hasta para negarlo, decir, claro que no, yo pienso exactamente lo contrario a este personaje, pero entonces lo puedo reconocer como un lugar para el debate, y ahí se construye la autoridad docente también. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo logramos eso? Cuando yo soy capaz de interpelar al otro, de decir, aquí vamos a aprender y yo les ofrezco indagar con ustedes sobre tal cosa, empezamos a hacer el vínculo con el alumno y con la grupalidad. Y en ese momento se empieza a construir el pacto pedagógico que nos va a mantener en este espacio en las mejores condiciones para construir conocimiento. Todavía ahí no sé quién es el matado, quién es el que anda, todavía no sé nada de todos, ¿no? Uno los va conociendo en el camino. Pero lo que yo hago es poner por enfrente mi disposición para ayudar, para que todos tengan una vinculación significativa, nada más, ¿sí? Y cada quien va a hacer las preguntas que pueda hacerse. Pero si uno no pone la disposición para que el otro se plantee preguntas, pues efectivamente lo que hacemos es contribuir a la falacia de los procesos educativos, ¿no? A una ficción que ya nos come por todos lados.